En el verano de 1841, en Florida, el Dr. John Gorrie se enfrentaba a una situación extrema. La fiebre amarilla, también llamada vómito negro, estaba arrasando con su ciudad, llevándose familias enteras. A la pequeña enfermería de Gorrie llegaban pacientes ictéricos y ardiendo en fiebres de hasta 40 grados Celsius. Para refrescarlos, Gorrie no podía recurrir a la refrigeración porque aún no se inventaba. Así que ideó un tratamiento radical. Colgó bandejas con hielo en su enfermería para que el denso aire frío fluyera sobre sus pacientes, proporcionándoles un alivio necesario. Pero su tratamiento era casi imposible de mantener, ya que requería cientos de kilos de hielo diarios y Gorrie solo podía obtenerlo de una manera. Dependía de bloques de hielo que eran transportados miles de kilómetros a través de un imperio hoy olvidado. Una gran red de barcos y depósitos de hielo construidos y controlados por un solo hombre, conocido en todo el mundo como el Rey del Hielo. Durante los anteriores 35 años había forjado un monopolio que se extendía por todo el mundo y cualquiera que quisiera hielo estaba a su merced. Gorrie solo recibía unas pocas entregas al año, y ahora, en el apogeo del verano, el costo de abastecer de hielo a la enfermería por unos cuantos días sería mayor que el salario promedio anual. Por eso, los locales lo empezaron a llamar Oro Blanco. Cuando se le acabó su provisión, Gorrie se vio forzado a ver a sus pacientes sufrir y morir. Fue en ese momento que decidió encontrar una forma de liberar al mundo del yugo del Rey del Hielo. A finales del siglo XIX, casi todo el hielo de Estados Unidos provenía de los estados del norte, donde miles de kilómetros cuadrados de lagos se congelaban durante gran parte del año. La parte difícil era sacarlo. Para sacar el hielo de un lago o río, primero debían confiar en que fuera lo suficientemente grueso para soportar su peso. No había forma de saber. Luego tenían que caminar varios metros sobre esa capa de hielo y con una sierra que medía lo mismo que yo, cortaban el hielo en el que estaban parados, pidiéndole al cielo que no se hundiera. Después lo llevaban flotando hasta la orilla y con ayuda de un caballo lo llevaban hasta la parte trasera de un carro. Era muy habitual que los recolectores y sus caballeros se hundieran en el hielo y a veces perecieran. Este proceso peligroso y fastidioso hacía que el hielo fuera un bien escaso, disponible sobre todo para terratenientes ricos. Uno de los pocos que tenía acceso a él era un comerciante de Boston de 22 años, Frederick Tudor. En el invierno de 1805, Tudor estaba registrando un trágico accidente que había sucedido 4 años antes. Él y su hermano enfermaron con fiebre alta mientras visitaban el Caribe. En casa les habrían pedido a sus sirvientes que consiguieran algo de hielo. Pero en las islas, el hielo era algo desconocido. Sin forma de aliviarse, los hermanos interrumpieron su viaje y regresaron a Estados Unidos. Frederick se recuperó, pero su hermano no. Hoy sabemos que el hielo no habría salvado a su hermano, porque parece que sufría de un extraño caso de tuberculosis ósea. Pero entonces, Tudor creía que la falta de hielo en las islas había sido la causa de la muerte de su hermano. Fue este doloroso recuerdo lo que le inspiró la idea. ¿Y si pudiera ser él quien llevara hielo al Caribe y en el proceso hacer su fortuna? Tudor se puso a trabajar. Contrató a decenas de hombres para recolectar hielo y pidió ayuda a inversionistas para financiar un barco. Pero a estos, el plan les pareció ridículo. Tudor escribió: "La gente se ríe cuando le digo que voy a llevar hielo a las Indias Occidentales. Y es comprensible, porque el viaje duraría 3 semanas navegando por aguas cálidas bajo el sol implacable del Caribe. ¿Es posible transportar hielo en esas condiciones durante tanto tiempo? ¿No se derretiría?". Resulta que hace miles de años la gente ya había descubierto formas de conservar el hielo por mucho tiempo. Ya en el año 500 a.C., en los abrasadores veranos del Imperio Persa, antiguos reyes como Jerjes disfrutaban de refrescantes postres helados, incluso cuando la temperatura exterior llegaba a los 35 grados Celsius. Hielo en el desierto puede sonar raro, pero durante los meses de invierno las temperaturas bajan excesivamente. Los persas llenaban con agua estanques poco profundos que se congelaban en la noche. Por la mañana rompían las láminas de hielo y guardaban los trozos. Para que el hielo durara hasta el verano, utilizaban 3 técnicas clave. Hagamos un experimento. En este plato tengo 8 cubos de hielo repartidos uniformemente. Y tengo otros 8 cubos
apilados formando un gran cubo en este plato. Si dejamos derretir estos cubos por unas horas, los cubos apilados se conservaron mucho mejor. Y es que el hielo se derrite principalmente por la conducción de calor en su superficie. Aunque el volumen era el mismo, la superficie expuesta aquí es el doble de la que teníamos aquí. La clave aquí es que se debe compactar el hielo lo más posible. De hecho, la mejor forma para minimizar el área de la superficie es una esfera. Si lo piensas bien, un muñeco de nieve es matemáticamente óptimo para durar más tiempo. Pero no se necesita geometría perfecta para conservar el hielo por mucho tiempo. En el invierno de 2010, la ciudad de Helsinki vertió toda la nieve que se recopiló de sus calles en esta enorme pila de unos 30 metros de alto y 100 de ancho. Casi un año después, esa pila siguió ahí a pesar de haber sido expuesta a uno de los veranos más calurosos del país en décadas. La razón principal por la que se desgasta tanto es que a mayor cantidad de hielo, la relación entre el área superficial y el volumen disminuye. Por ejemplo, si el radio de este muñeco de nieve se duplica, el volumen de hielo aumenta por un factor de 2 al cubo, es decir, 8, pero el área de la superficie solo aumenta por un factor de 2 al cuadrado, 4. Esto se conoce como la ley cuadrático-cúbica, que era la segunda técnica que usaban los persas. Y finalmente, necesitaban una manera de proteger el hielo del duro desierto. Ok, tengo otro ejemplo. 2 cubos de hielo, 2 platos. La única diferencia será que tengo este ventilador que va a soplar aire hacia este cubo. No va a calentar el aire, solo expulsa el aire que el hielo habría enfriado e introduce aire más cálido de la temperatura ambiente, lo que calienta más el cubo de hielo. Luego de una hora, con el ventilador encendido, este cubo se derritió por completo, mientras que este se derritió un 40%. Evidentemente, es mejor minimizar la cantidad de flujo de aire que rodea al hielo. Una forma de hacerlo es poner el hielo en un plato más hondo, como un foso, porque el aire frío baja hasta el fondo y se acumula alrededor del hielo y lo mantiene más tiempo. Y para mejorar eso, puedes sellar el hielo, que es justo lo que hicieron los persas. Este es un yakchal, un antiguo depósito de hielo persa. Es una estructura enorme arribadada con muros de hasta 2 metros de ancho en la base. Aquí, las personas guardaban hasta 220 toneladas de hielo compactado en un foso. Esto permitía que el aire frío y denso se acumulara mientras que el aire cálido subía y salía del domo. Al terminar el invierno, la estructura se sellaba, aislando el hielo hasta el verano. En los 2300 años siguientes, estas técnicas apenas cambiaron y ahora Tudor estaba listo para apostar su fortuna en estos antiguos principios. Hipotecó tierras del patrimonio familiar para comprar un barco y comenzó a modificarlo para el largo viaje a las Indias Occidentales. Lo que hizo fue construir un área de carga dentro del barco de manera similar a los depósitos de hielo. El hielo estaba suspendido para que no estuviera en contacto con el agua de deshielo, porque esta acelera el derretimiento del hielo y compactaban los bloques de hielo lo más posible. Tudor apostó todo, invirtiendo $10,000, la mayoría prestados, en la empresa, lo que equivale a más de $250,000 de hoy en día. Primero envió a su hermano menor y a su primo a la isla de Martinica para construir un depósito que estuviera listo al llegar la carga. La mañana del 13 de febrero de 1806, Tudor zarpó del puerto de Boston, llevando consigo más de 80 toneladas de hielo, el primer envío de ese tipo. El Boston Gazette publicó un artículo que decía: "No es broma, un barco ha pasado la aduana con un cargamento de hielo. Ojalá que no resulte ser una especulación poco sólida". Después de casi 3 semanas en alta mar, el barco de Tudor llegó y afortunadamente la mitad del hielo había resistido el viaje. Pero había un problema: su hermano y su primo no habían construido el depósito. Sin un lugar donde almacenar el hielo, Tudor tuvo que venderlo directamente en el muelle, bajo el sol abrasador. Lo vendió lo más rápido que pudo, pero en 2 días solo ganó $50. A los lugareños los desconcertaba esa extraña agua congelada y muchos se sorprendieron cuando su nuevo producto desaparecía frente a ellos. Un cliente intentó salvar su precioso hielo sumergiéndolo en un baño de agua, solo para descubrir que se derretía aún más rápido. Al final, Tudor solo pudo mirar cómo se derretía el hielo que le quedaba. Sin embargo, él estaba decidido. Durante los siguientes 4 años, siguió pidiendo dinero prestado, usando cada centavo para enviar hielo a nuevos mercados como Cuba, Jamaica, Barbados y Antigua. Pero el negocio seguía siendo complicado. Tudor escribió: "Me encuentro sin dinero y sin amigos, y solo con un cargamento de hielo en una zona tórrida, del que dependo para el suministro de ambos.
Para 1809 les debían $40,000 a los inversionistas, que es más de $1 millón de hoy. Lo perseguían los acreedores, se vio obligado a esconderse de alguaciles en sus propios barcos e incluso fue a la prisión de deudores 2 veces. Más tarde describió esto como el invierno de mi descontento. Pero durante ese tiempo tuvo una revelación. La razón de que la demanda no aumentara era que la gente de las Indias Occidentales no sabía qué hacer con el hielo. Así que pensó que lo que debía hacer era darles una demostración ofreciéndoles unas bebidas refrescantes. Convenció a los cantineros locales de que le dejaran mostrarles cómo preparar cócteles helados y al principio a ellos les dio el hielo gratis. Así, los cantineros podían vender la bebida helada y la bebida a temperatura ambiente al mismo precio, solo para ver cuál preferían los clientes, y efectivamente preferían la helada. En palabras de Tudor, un hombre que ha bebido sus bebidas frías al mismo precio durante una semana nunca podrá volver a tomar las tibias. Tudor incluso les enseñó a hacer helado y fue un éxito instantáneo, especialmente en Cuba. 150 años después, durante la Revolución Cubana, su líder Fidel Castro estaba obsesionado con el helado. De hecho, se sabe que comía hasta 18 bolas después de comer. Era una locura. Su afición a lo dulce era tan conocida que la CIA intentó eliminarlo con una malteada envenenada. De vuelta con Tudor, su trabajo por fin rendía frutos. Los dueños de cafés en las Indias Occidentales comenzaron a pedirle cada vez más hielo y se dio cuenta de que podía aumentar su ganancia si refinaba sus métodos. Empezó a usar aserrín para aislar el hielo en los barcos porque el aserrín era un aislante fenomenal que se obtenía prácticamente gratis en todos los aserraderos de Boston que buscaban deshacerse de él. También reemplazó las sierras manuales en los lagos con arados tirados por caballos, lo que hizo que sacar el hielo fuera más fácil. Debido a eso, el precio de extraer una tonelada de hielo bajó de unos 30 centavos hasta 10 centavos. Para la década de 1820, Tudor ya estaba obteniendo ganancias y el comercio de hielo comenzó a despegar, tanto así que comenzaron a surgir imitadores. Pero él no iba a dejar que nadie se llevara parte del mercado que había creado. Para mantener su monopolio, a menudo vendía más barato que sus competidores hasta que se rendían o cerraban su negocio. La ambición de Tudor no terminó ahí y escribió que había un experimento que llevaba 20 años deseando realizar. En 1833, emprendió el mayor reto hasta entonces, un viaje de 4 meses para llevar hielo al otro lado del mundo, a Calcuta, India. Y a pesar de que el viaje fue 5 veces más largo que su primer viaje al Caribe, más de la mitad del hielo sobrevivió. En India, el hielo fue todo un éxito. Durante los siguientes 20 años, Tudor ganó cerca de $220,000 solo en Calcuta, convirtiéndolo en uno de sus negocios más rentables. En ese mismo periodo, expandió rápidamente su imperio, abriendo rutas a Brasil, Singapur, Hong Kong e incluso Australia. Sus ventas anuales fueron de menos de 10,000 toneladas en los años 30 hasta un récord de 132,000 toneladas en 1856. Al ver su riqueza y el poder de su monopolio, el mundo bautizó a Tudor con un nuevo nombre, el Rey del Hielo. En menos de 50 años, el comercio de hielo se convirtió en una de las industrias más grandes de Estados Unidos y su segunda exportación más importante por peso. Lo que antes era un producto de lujo, ahora era un bien básico. Para la década de 1860 empezaron a surgir dispositivos llamados neveras en las cocinas comunes. Eran básicamente armarios de madera aislados con un compartimento para hielo en la parte superior que enfriaba y mantenía frescos los alimentos que había debajo. Las familias de todo el país comenzaron a comprar hielo a diario o semanalmente. El neoyorquino promedio compraba 600 kilos al año. Este aumento en la demanda dio lugar a una curiosa profesión: el vendedor de hielo. El vendedor de hielo iba de puerta en puerta entregando bloques de hielo de hasta 45 kilos. Y aunque la entrega a domicilio no era algo nuevo en el siglo XIX, el vendedor de hielo era singular porque tenía que entrar a las casas a dejar su entrega. Todo tipo de rumores, bromas e ideas culturales empezaron a surgir. Solo hay que revisar algunas de las canciones más populares de la época. Se enamoró del vendedor de hielo o el vendedor de hielo me robó a mi esposa. Todas las tarjetas de San Valentín que circulaban en la época tenían alguna alusión al vendedor de hielo. El vendedor de hielo le subió la temperatura a mi esposa. Se suponía que iba a entregar hielo. Una bobería.
El consumo de hielo en las grandes ciudades como Nueva York se disparó. A finales del siglo XIX, el hielo se había convertido en una industria de $1.000 millones. Y aunque parte de la demanda provenía de las neveras caseras, el verdadero motor venía de varias industrias nuevas. La industria del hielo también impulsó la industria pesquera, la industria cárnica, la industria cervecera. Se convirtió en una industria con múltiples niveles. Cuando llegaron los ferrocarriles, surgió la invención del vagón refrigerado, vagones de tren aislados con bloques de hielo para transportar productos perecederos. Imagínate, frutas y verduras frescas que estaban restringidas a su región ahora eran básicos nacionales. Había albaricoques y cerezas de California, había fresas de Florida, podían llegar al interior. A ver, ¿puedes adivinar el nombre de la verdura que se popularizó gracias a esos coches refrigerados? Verdura refrigerada. Voy a decir lechuga. Sí, ¿cuál? El iceberg. Tiene que ser el iceberg, ¿no? Exacto. Es como agua crujiente, es como hielo, la lechuga iceberg. Sí, es agua crujiente, pero de hecho se le llamó iceberg por el hielo que la mantenía fresca. Este cambio marcó el inicio de un nuevo sistema llamado cadena de frío. Y para la industria cárnica, esto fue un gran adelanto. Anteriormente, la única forma de transportar carne fresca era enviar vagones llenos de ganado vivo desde las granjas directamente a las ciudades. Luego llevaban a los animales a la ciudad y los guardaban en corrales locales antes de ser procesados por mataderos y carniceros locales. Pero los centros de las ciudades estaban llenos de vacas sucias y ruidosas. Y además, como casi la mitad del animal no era comestible, el envío era extremadamente ineficiente, lo que elevaba los costos. Pero todo cambió con los vagones refrigerados y la cadena de suministro del país se reorganizó en 3 partes. Primero, los ranchos en las grandes llanuras dirigieron su ganado a las ciudades del Medio Oeste. Al convertirse en centros de preparación y distribución industrial de alimentos, estas ciudades construyeron vastos corrales, mataderos y centros ferroviarios desde donde despachaban la carne. Chicago surgió como la capital de la industria cárnica del país, aumentando su población de 30,000 personas en 1850 a 1,700,000 en 1900. Y al final de la cadena estaban las grandes e insaciables ciudades. Con el nuevo sistema se podía transportar casi el doble de la carne comestible en cada vagón, lo que finalmente redujo el costo en zonas urbanas en un 39%. Como resultado, la demanda se disparó. En la ciudad de Nueva York, los envíos de carne de res pasaron de 2,400 toneladas en 1882 a cerca de 63,000 en 1886, un aumento de 25 veces solo en 4 años. Pero más importante, con el apoyo de una red de distribución nacional, estas ciudades ya no necesitaban procesar la carne localmente. Por fin pudieron deshacerse de toda la infraestructura y los rebaños de vacas que estaban en el centro de la ciudad, liberando el terreno para casas, oficinas y fábricas. Esto cambió principalmente su estructura y dio lugar a las ciudades modernas de hoy. En el siglo XIX, la industria cárnica de Estados Unidos tenía muchas piezas en juego, pero la cadena de frío las integró en un sistema único y eficiente. Y hoy, las empresas enfrentan un problema sorprendentemente similar. Gestionar finanzas, clientes y proyectos no es nada fácil. Y es común acabar usando varias herramientas para organizarse. Ahí es donde entra nuestro patrocinador de hoy, Odoo. Odoo es una plataforma todo en uno que simplifica enormemente la gestión diaria de tu negocio. Con más de 45 aplicaciones integradas, puedes tener control total de facturación, contabilidad, seguimiento de proyectos, inventario y más, todo en un solo lugar. Y como todo está conectado, ahorrarás tiempo valioso para enfocarte en lo que más importa. Una de las aplicaciones más sencillas para comenzar es facturación. Puedes revisar los detalles y enviar facturas con un solo clic, incluso desde tu celular. Y con el portal de clientes de Odoo y las opciones de pago en línea, recibirás tus pagos en minutos. Tu primera aplicación en Odoo es completamente gratis con alojamiento y soporte ilimitados. Haz clic en el enlace en la descripción para comenzar. Quiero agradecer a Odoo por patrocinar este video y ahora volvamos al siglo XIX. Mientras la cadena de frío redefinía a Estados Unidos, un nuevo invento planeaba derrocar la industria del hielo natural, lo que nos lleva de vuelta al Dr. John Gorrie en 1840. Algunos científicos habían ideado y hasta construido prototipos de máquinas de enfriamiento, pero no eran viables comercialmente. Y a Gorrie no le iba mejor. Había pasado 3 años luchando para hacer hielo artificial sin éxito. Pero una noche, al intentar drenar una cubeta con una bomba de aire, notó que si dejaba que el aire se expandiera rápidamente, se formaba una fina capa de hielo en la superficie del agua. Había dado justo con el descubrimiento que requería, y comenzó a desarrollar un prototipo a partir de esa idea.
Piensa en un cilindro sellado lleno de aire y un pistón dentro que pueda moverse. Supondremos que no hay fricción ni pérdida de calor al entorno. Cuando el pistón baja, el aire se comprime, aumentando su presión y temperatura. La razón por la que aumenta la temperatura es porque cuando el pistón baja, se mueve hacia las moléculas de aire. Y cuando una molécula rebota en esta superficie en movimiento, gana un poco de velocidad. Y dado que la temperatura es proporcional a la velocidad de la molécula al cuadrado, el aire debe calentarse. Pero observa que este proceso es totalmente reversible. Si se suelta el pistón, el aire a alta presión lo empuja hacia arriba hasta que se iguala la presión. Y ahora, cuando una de las moléculas rebota en el pistón, pierde un poco de velocidad. Gory sabía que si simplemente dejaba expandir todo el aire caliente a alta presión, regresaría más o menos a su temperatura original, y eso no sería muy útil. Pero, ¿qué tal si primero enfriaba el aire y luego lo dejaba expandirse? Entonces su temperatura bajaría mucho más que la temperatura ambiente. Comenzó con un montaje similar, un cilindro y un pistón accionados por una manivela que luego conectó a un gran tanque de aire. Conforme Gory giraba la manivela, el pistón bajaba, comprimiendo el aire y elevando su temperatura. Para evitar que el aire se escape del tanque grande, Gory agregó una válvula unidireccional en la parte inferior del cilindro. Y agregó una válvula similar en la parte superior del pistón para que el cilindro pudiera rellenarse de aire fresco. Ahora, con cada vuelta de la manivela, se agregaba más aire al tanque, lo que le permitió a Gory aumentar la presión a alrededor de 10 atmósferas. Pero luego añadió un paso extra. Entre el pistón y el tanque, colocó un gran cubo de agua e hizo que el aire pasara a través de una tubería sumergida. Esto enfrió el aire a más o menos la misma temperatura que el agua. El resultado fue que este tanque estaba aún lleno de aire a alta presión, pero en lugar de estar caliente, estaba frío. Entonces, cuando Gory liberó parte del aire frío hacia otro cilindro con un pistón, el aire se expandió rápidamente. Esto enfrió el aire por debajo de su punto inicial y lo llevó a temperaturas de congelación. Después, Gory puso este cilindro dentro de un gran tanque de agua y finalmente hizo hielo. Pero para evitar que el tanque se congele por completo y obstruya su máquina, utilizamos un último truco. En lugar de agua dulce, llenó el último tanque con agua salada, que se congela por debajo de 0 grados Celsius. Como el agua salada se mantenía líquida, sumergió moldes de metal con agua dulce hasta que se congelaban como bloques sólidos, creando básicamente la primera charola de hielo. Por primera vez se podía hacer hielo en cualquier lado, incluso en el inclemente verano de Florida. Y cuando le dijo al mundo que había inventado el hielo, la reacción fue: ¿de qué hablas? ¿Cómo? Nadie debería crear hielo, solo Dios crea el hielo. Y de lo que no se dio cuenta Gory es que en los primeros lugares públicos en los que anunció su máquina de hielo, había socios de Frederick Tudor entre el público. Y Frederick Tudor no tomaba a la ligera las amenazas a su imperio. ¿Y qué mayor amenaza al imperio de la recolección de hielo natural que el hielo artificial? No había forma de que el rey del hielo renunciara a su imperio sin luchar. Al final lo que hizo fue pagarle a editores de periódicos de toda la costa este para que publicaran artículos escandalosos sobre John Gory. Así que desde Tallahassee hasta Nueva York se podían ver encabezados en los periódicos del tipo: hay un loco que piensa que puede hacer hielo tan bien como Dios Padre. Y a la larga, John Gory patentó su máquina, pero nunca ganó un centavo con ella. Gory pasó los siguientes años en la ruina financiera. 10 años después, murió solo y sin dinero, probablemente víctima de la malaria. Hay informes que dicen que padeció una fiebre extremadamente alta en sus últimos días, el mismo síntoma que intentó aliviar durante tantos años. Pero el invento de Gory no fue totalmente ignorado. Muy pronto otros comenzaron a trabajar en máquinas de enfriamiento artificial, como James Harrison, un ingeniero nacido en Escocia que trabajaba en Australia. Harrison observó que la máquina de Gory tenía un gran inconveniente. Depende de solo 2 componentes para mover el calor, un compresor y un motor de expansión. Así que en lugar de usar aire para enfriar su máquina, intentó algo distinto. Tengo aquí un aerosol congelante, que es un líquido que cuando presiono este botón sale y se evapora de inmediato como un gas a temperatura muy baja. Lo que voy a hacer es rociarlo en este vaso de agua y el proceso es tan efectivo que prácticamente en menos de 1 minuto voy a poder hacer que se forme hielo. Ok, así que bajo una capa de agua lo que queda es
un montón de hielo. Esto funciona porque sucede algo especial cuando una sustancia cambia de estado. Para poder pasar de líquido a gas, necesita absorber demasiada energía. Y prácticamente toda esta energía se destina a vencer la fuerza de atracción entre las moléculas, permitiéndoles dispersarse y pasar al estado gaseoso. Harrison se dio cuenta de que podía aprovechar ese efecto forzando a un fluido a continuamente evaporarse y condensarse al recorrer un circuito. Una versión moderna se vería así. Comienza por agregar un líquido a alta presión en un circuito. Al pasar este líquido por una válvula de expansión, la presión y la temperatura bajan rápidamente, haciendo que parte del líquido se convierta inmediatamente en gas. La mezcla luego pasa por un evaporador serpentín, donde el líquido restante continúa hirviendo. Pero este cambio de estado requiere demasiada energía, por lo que el líquido absorbe calor del ambiente y esto es lo que crea el efecto refrigerante. Luego se hace pasar el gas frío por un compresor, lo que sube su temperatura y se empuja a través de un condensador serpentín. Aquí, el gas caliente se enfría y vuelve al estado líquido, liberando el calor absorbido de nuevo al ambiente antes de regresar a la válvula de expansión. Al repetir este ciclo una y otra vez, Harrison aparentemente pudo fabricar tanto como 3.000 kilogramos de hielo al día, y su máquina fue todo un éxito comercial. Mientras tanto, la resistencia pública al hielo limpio y a la refrigeración artificial comenzó a disminuir, eclipsada por una creciente crisis sanitaria relacionada con el hielo natural. Una de las razones por las que el hielo artificial era mucho mejor es que se pueden controlar sus condiciones. Con el hielo natural había que esperar la estación adecuada en el lugar adecuado y luego pasara lo que pasara en el agua que se congelaba, si algo había muerto o se había descompuesto, no había alternativa. Al llegar a la mitad del siglo XIX, durante el auge de la revolución industrial, las fábricas y granjas simplemente tiraban sus químicos y desechos en los lagos y ríos cercanos. Le ponías un hielo a tu cóctel y te daba cólera. Hay historias de que en los hospitales trataban heridas con hielo y el hielo provocaba tal enfermedad que la herida dejaba de ser el problema. Contraían cólera, sufrían intoxicaciones alimentarias o, por hielo, se estaban enfermando demasiado. Es chistoso, cuando empezamos a hablar de esta historia, yo pensaba en el agua congelada de Nueva Inglaterra y me la imaginaba como el hielo más puro de agua de un lago cristalino, un producto increíble. Pero ahora que lo mencionas, sí, probablemente era mucho menos higiénico y sí, tal vez tenía gérmenes. Entonces, las empresas de hielo artificial decían, ok, nuestro hielo no lo hizo Dios, pero el hielo natural te puede matar, ¿cuál prefieres? Desde su llegada al mercado masivo en 1927, el refrigerador doméstico se convirtió en una de las tecnologías de adopción más rápida del siglo XX, pasando de estar en menos del 1% de los hogares en los años 20 a un 85% en 1944. Su adopción fue incluso más rápida que la del automóvil cuando reemplazó al carro tirado por caballos. De ahí nace la pregunta de si el mundo sería realmente distinto sin refrigeración. Por supuesto, los alimentos, las fresas, la lechuga iceberg, pero luego están las vacunas, las donaciones de sangre, la insulina, los transportes refrigerados y esas cosas. Y más allá de la medicina, los mismos principios que Harrison y Gorrie usaron en sus refrigeradores son los que nos permiten enfriar cosas hasta casi el cero absoluto. En el último siglo, muchos de nuestros descubrimientos dependen del principio de la refrigeración. Las resonancias magnéticas, el gran colisionador de hadrones del CERN, el telescopio James Webb, todo eso tiene refrigeración. Mi favorita es la historia de la PCR, en la que el Thermus Aquaticus estuvo refrigerado 16 años antes de que Kary Mullis lo descubriera. No habría existido tal conexión para hacer viable la PCR de esa manera sin un refrigerador. Creo que es más fácil centrarse en el movimiento de objetos macroscópicos y de las cosas macroscópicas, pero realmente se trata de controlar el movimiento a la escala más pequeña, el movimiento térmico, que es un avance bastante notable. Sabemos cómo calentar cosas hace mucho, cómo aumentar la energía térmica de las moléculas, lo sabemos desde que descubrimos el fuego. Pero tomar esas moléculas y descubrir cómo eliminar su energía térmica y ralentizarlas, esa es la historia de la refrigeración y es muy reciente. Pero como señalas, tiene efectos profundos.